Saludos a todos los hermanos en el mundo entero. Gracia y paz sea con todos vosotros en este precioso día del Señor. Y amados hermanos, uso estos medios para comunicarme y dar al alma una voz de advertencia a todas las naciones con relación a la actitud que debe de asumir el pueblo de Dios ante todo lo que nos rodea en este entorno, donde ha causado histeria y pánico en la mayoría de la humanidad. Todos reconocemos que estamos ante un enemigo invisible y pequeño, microscópico, pero letal y mortal. La pandemia del coronavirus ha tomado los corazones, no solamente los pulmones, que son los principales órganos afectados, sino que también ha tomado la mente y el corazón. Ha cauterizado a la mayor parte de la humanidad, arropándoles con el miedo y el pánico. Sea bendito el Hijo de Dios. Pero Dios nos enseña a través de su palabra cuál es la respuesta que nosotros debemos dar, cuál es nuestra reacción ante esta pandemia y qué es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros, a los hijos manifestados de Dios en su reino. Damos gracias al Señor, vamos a hacer uso de su palabra y entramos en la palabra del Señor. Preparémonos para oír palabra de Jehová. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este momento. Vamos a dar lectura a tu palabra y que tu palabra sirva como bálsamo en este tiempo en que estamos viviendo para muchos y para toda la humanidad. Sea bendito el Hijo de Dios. Que tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Y leemos en la palabra de Dios, en Isaías capítulo 26 y el verso 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Damos gracias al Señor por su palabra. Añada bendición abundante sobre nuestros corazones. Y vamos a prepararnos para oír el mensaje de la palabra del Señor. Esté muy atento, amados hermanos y amigos. Dios no va a fallar en bendecirle. Esté muy atento lo que vamos a transmitir en estos momentos. Yo me voy a convertir en instrumento y en la voz de Dios para que ustedes puedan escuchar su voz. Y amados hermanos y amigos, vivimos en tiempos decisivos y finales, tiempos donde la mayor parte de la humanidad vive momentos muy difíciles, llenos de histeria y de pánico y de temor, tal como así lo predijo el Señor. En Lucas capítulo 21, el verso 25, 26 y 27, Jesucristo dijo que aparecerían señales en los cielos, en las estrellas, en el sol, en la luna y en la tierra. Sobrevendría el temor que sobrecogía a los hijos de los hombres. Quiere decir que Jesús no solamente profetizó acerca de las señales que vendrían, sino también profetizó acerca del estado emocional de la gente ante lo que iba a acontecer. Y la Biblia añada, Jesús mismo, son palabras textuales de Jesús. Él dice, desfalleciendo los hombres por causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Dice que esto que está aconteciendo ha llenado de temor a la mayor parte de la humanidad. Pero el pueblo que conoce a Dios
actuará de forma diferente, reaccionará de forma diferente, porque son los hijos manifestados de Dios en su reino. Y solamente tiene un lenguaje, el lenguaje de fe. Sea bendito su nombre para siempre. Y podemos notar que a través de la historia, que es la maestra de la vida para la humanidad, nos ha enseñado que los gérmenes y las infecciones han dado forma a la humanidad. Se han producido cambios en ello. En el año 542 surgió una epidemia conocida como la peste bubónica. Tanto fue que creció esta epidemia que llegó a convertirse en una pandemia y afectó la ciudad de mayor popularidad en aquel entonces, Constantinopla, y otras ciudades más. Se extendió a lo largo y ancho de aquel territorio, en otras ciudades, en otros pueblos. Pero ¿cuáles fueron los resultados que trajeron esta peste bubónica? Mire cuáles fueron los resultados. Se produjo cambio en la geopolítica de aquel entonces y se crearon nuevas civilizaciones. Fíjense los cambios que se produjeron después de esta pandemia conocida como la peste bubónica en el año 542. Pero en el año 1347 al año 1350 apareció otra pandemia conocida como la peste negra, que arropó a todas las ciudades de Europa. Y oiga bien, se estableció un conteo de todas las ciudades en Europa. De un 3 a un 6%, todas fueron afectadas y sucumbieron en Europa. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados que después de esta pandemia? ¿Cuál fue la reacción de la sociedad en aquel entonces? Oiga bien lo que surgió. Se tomaron medidas preventivas con relación a la higiene. Se le dio mucha importancia a la higiene. Segundo, se difundió el humanismo. Hubo una mayor sensibilidad en la humanidad acerca de los necesitados. Sea bendito el Hijo de Dios. Y tercero, se abrió paso al renacimiento. Mi alma te alaba, Jehová. Fíjense los cambios que produjo estos gérmenes y estos virus. Y la historia nos enseña a nosotros que los gérmenes y las infecciones, los virus, han dado forma a la humanidad. Dicen que aquellas cosas que han acontecido a la mayor parte de la humanidad en años pasados y en este presente ciclo en que estamos viviendo, sirven para promover el propósito de Dios y dar forma a la humanidad. Y señalando otro virus, otra infección, epidemia que surgieron en el año 1618 al 1648, hubieron muchas pestes, entre ellas estuvo el tifus, la viruela, el paludismo y otras enfermedades más, y otras pandemias que arroparon la mayor parte de la humanidad. Pero, ¿qué fue lo que promovió y cuáles fueron los resultados de todas estas pandemias desde 1618 al 1648? Se le dio el valor a la diplomacia antes que a la guerra. Porque fue en ese entonces donde hubo un desarrollo de guerras. Pero las naciones, al igual como en el día de hoy, querían tomar los territorios por la fuerza, sin entrar en diplomacia. Y fue entonces que de ahí surgió lo que se conoce como el valor de la diplomacia. Mi alma te alaba, Jesús. Y se produjo este cambio en la sociedad después de esta pandemia. Es decir, que esto nos enseña a nosotros que las pandemias no solamente afectaron a la mayor parte de la humanidad, sino que promovieron, se convirtieron en promotores. Hubo una promoción entre ellos. Y son conocidos como agentes de promoción. Todo lo que parece
maldición, Dios lo convierte en bendición. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Sea bendito el Hijo de Dios. Ese es nuestro Dios. Ahora, esto es lo que la historia nos enseña, nos da ejemplos de cómo reaccionar. Aquella sociedad dio respuesta ante el desafío de todas aquellas pandemias. Ahora, oiga bien, ¿qué es lo que nos enseña la Sagrada Escritura? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta, nuestra reacción ante ante las pandemias, ante los fenómenos ambientales, ante los desastres naturales, ante todo aquello que es adverso a la vida humana? Oiga bien, la Biblia nos enseña una de las plagas en el Antiguo Testamento, que en 72 horas 70,000 personas murieron. Una plaga que arropó al pueblo de Israel por causa del pecado de David, por hacer censo. Era pecado hacer censo en aquel entonces, pero el pecado consistió en que David hizo censo confiando en el número de personas para salir a la guerra, a las batallas de los escuadrones de Israel, y no confiando en el brazo fuerte de Jehová. Y ese fue el pecado de David, que no consultó con Dios. Inmediatamente Dios envía al profeta Gad, y dice a David en segunda de Crónicas, segunda de Samuel capítulo 24, aleluya, y lo envía allá y le dice en el verso 3 en adelante, le dice: ¿qué prefieres? 7 años de que tus enemigos huyan, 3 meses que tus enemigos huyan, o prefieres 3 días de peste sobre el pueblo? Y él dijo: es mejor yo caer en las manos de Jehová antes de caer en las manos de los hombres. Y dice la Biblia que Dios envió una pestilencia, una peste, una plaga sobre el pueblo, y murieron 70,000 personas en 3 días, en 72 horas. Sea bendito el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la reacción de David? Oiga bien, la misma que usted y yo debemos asumir en este tiempo. Lo primero que hizo fue a comprar la era de Onán el Jebuseo. Aleluya. Aquel territorio era un lugar memorial. Allí fue donde Abraham fue a sacrificar su hijo, Génesis capítulo 22. Allí fue donde David construyó el templo. Allí fue donde se llevó a cabo el sacrificio de Jesucristo en el monte Moriah. Y es allí, oiga bien, donde Jesús, cerca de la puerta derecha, que está ubicado ahí en el monte Moriah, va a entrar a Jerusalén y se va a dar a conocer a sus hermanos y se manifestará a ellos, al pueblo de Israel. La tercera parte de Israel será salva. Sea bendito el Hijo de Dios. Ahora, pero lo primero que hizo David fue esto: fue a comprar. En la Sagrada Escritura, el acto de comprar significa sacrificio, entrega total, cueste lo que cueste. Y esa es la actitud que nosotros debemos asumir. Esa es la entrega que nosotros debemos de hacer en este tiempo ante los pies del Señor. Una entrega total, cueste lo que nos cueste. Sacrificio. Aleluya. Los sacrificios que Dios requiere de su pueblo en este último tiempo. Mi alma te alaba, Jesús. Y oiga bien, no son los sacrificios de bueyes y ovejas como en aquel entonces en el Antiguo Testamento. Son los sacrificios que la Biblia señala en el Salmo 51, en el verso 17, dice la Biblia: los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Esos son los sacrificios de Dios. Eso está relacionado con nuestra comunión con Dios. Del en cuanto a nuestra relación con los demás, con los hombres, la Biblia dice en Hebreos 13:16, y de la ayuda bien, y del bien, y de la ayuda mutua,
No os olvidéis, porque de tal sacrificio Dios se agrada. En este tiempo que estamos viviendo, procuremos hacer bien a aquellos necesitados. Levantémonos, extendamos la mano al necesitado. Pongámonos la sandalia, aleluya, y caminemos un poco más allá, donde están aquellos que necesitan en estos momentos un pedazo de pan, una mano, ayuda. Lleguemos hasta ellos. Vamos a brindarles nuestro calor. Vamos a ayudarles. Y vamos a brindarles lo que ellos necesitan. Porque de tales sacrificios, dice la Biblia en Hebreos 13:16, que Dios se agrada. Sea bendito el Hijo de Dios. Y nuestra relación con los hermanos debe ser una relación de comunión. Cuando hubo crisis de hambre en Egipto, José nos enseñó algo más en medio de la crisis, la actitud que nosotros debemos de asumir. Él les dijo a sus hermanos en Génesis capítulo 45, verso 24, y dice la Biblia, y José les dijo a sus hermanos, id, pero no riñáis en el camino. Este no es tiempo de reñir con nuestro hermano, de estar enojado con nuestro hermano. No es tiempo de entrar en división, en contienda. No riñamos con nuestro hermano. Fueron las palabras que Dios le dijo a José en aquel momento de crisis de hambre. Y son las palabras que hacen eco en esta hora, en este momento, para que tú y yo establezcamos una buena relación con nuestros hermanos. De aquí saldremos mejores cristianos. De esta pandemia saldremos mejores padres. De esta pandemia saldremos mejores ciudadanos, mejores hijos. Procuremos el bien de los demás. Esa es la actitud a asumir. Y lo segundo es humillarnos para ser oídos por Dios. Dios lo dio al pueblo de Israel en 2 de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14. Les dijo, si yo cerrare los cielos y no enviare lluvia, y si enviare la langosta sobre la tierra, y enviare pestilencia, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Lo segundo es humillando ante la presencia de Dios para serlo oído. Jamás ni nunca seremos oídos si no nos humillamos delante de Dios. Para serlo oído ante Dios, ante la sala de audiencia, tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Fíjense que lo que promueve una pestilencia, promueve que humillarnos delante de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y lo tercero, oiga bien, y con esto concluyo, permanezcamos en cuarentena, porque aunque usted no lo acepte o otros no lo acepten, la cuarentena es aceptada y promovida por Dios. Oigan lo que dice la Biblia. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, verso 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Número 1, Dios nos llama con ternura a que entremos en oración. El aposento nos habla de oración. Jesucristo dijo, cuando ores, entra en tu aposento, en tu cámara secreta, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Es símbolo, señal, símbolo de oración. El aposento representa eso. Es tiempo de orar. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Esta escritura era constantemente leída en alta voz por el pueblo judío en el año 1991, el 23 de enero, cuando Saddam Hussein envió misiles a
Israel, misiles químicos. Y yo recuerdo, porque lo vi por televisión, cómo ellos estaban cubiertos desde la cabeza hasta los pies, con mascarilla y todo, y entraron en sus casas y leían esta porción bíblica. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Saddam Hussein estaba airado contra Israel. En aquel entonces puso toda su atención en el territorio de Cuba, en un territorio petrolero, pero su propósito iba más allá que el petróleo, era acabar con Israel. Pero así como Israel es pueblo escogido de Dios, hay otro pueblo, se llama la iglesia. Y la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, la Biblia dice: mas vosotros sois linaje escogido, era sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amigos, si todavía tú no has conocido la luz de Dios, abre tu corazón para que alumbre tu vida, tu conciencia, tu corazón salga de las tinieblas y puedas conocer quién es el Hijo de Dios. La luz representa conocimiento. Fue lo primero que Dios habló cuando hizo los cielos y la tierra en la creación, que apareciera. El conocimiento es lo primero que llega al corazón del hombre. Si tú no tienes el conocimiento acerca de quién es el Hijo de Dios, entonces tú no puedes confesarle como Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Deja que esta salvación llegue a ti por revelación, conocimiento, creyendo en el Hijo de Dios con todo tu corazón. Confiésalo y verás la salvación de Dios. Y amados hermanos, vamos a procurar el bien. Vamos humillando delante de la presencia de Dios. Así como la historia nos ha dado a conocer que los virus, las infecciones han dado forma a la humanidad, que lo que está sucediendo en el mundo entero, que esto que está en nuestro entorno no nos afecte, sino que nosotros podamos darle una buena respuesta ante ello. Gracias y paz sea contigo. Hasta la próxima y nos vemos.